Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, amplificador operacional OPAM número 86, circuitos. Vamos a hacer aquí un recopilatorio con unos cuantos ejercicios. Tenemos un OPAM, tiene negative feedback, una resistencia que une la salida con el pin inversor, tiene negative feedback. Tendremos que el V más igual a V menos. Supone si estamos en la zona lineal de trabajo del OPAM. Entonces aquí tenemos un voltio, una fuente de voltaje y esto de aquí, que es un divisor de tensión. Aquí no entra corriente, aquí tampoco, en el pin inversor y en el no inversor. Por tanto, aquí voltaje aquí que tendremos, voltaje será voltaje en el pin positivo, será voltaje total 1 por resistencia de abajo, que es 90, partido de resistencia total, que es 90 más 10, 100, y 90 entre 10 por 1 da 0,9 voltios. Tenemos ya voltaje aquí, 0,9 voltios. Como sabemos que tiene negative feedback, V más será igual a V menos. Aquí tendré 0,9 voltios y aquí también tendré 0,9 voltios. ¿Cuál es el voltaje en la salida? Y sub 0, que es la intensidad que pasa por aquí. Vamos a primero calcular V0. De aquí a aquí nos pasa lo mismo, aquí no hay corriente y el voltaje que tenga aquí, esto hasta llegar a tierra, es un divisor de tensión. Voltaje aquí 0,9 voltios. Entonces, voltaje B igual a 0,9. Y esto tiene que ser igual al voltaje total, que es V0 por resistencia de abajo, que es 50, partido por la suma de las dos, que es 100 más 50, 150. Y de aquí podemos despejar 50 entre 150 es 3 abajo. Esto es igual a V0 partido por 3, donde despejo V0 igual a 3 por 0,9. Igual a 2,7 voltios. Ya tenemos entonces que V0, esto de aquí, es 2,7 voltios. Y sub 0, pues directamente, y sub 0 será voltaje entre R, 2,7 entre la resistencia que atraviesa, que es 10K. Me quedará en miliamperios, 2,7 entre 10, 0,27 miliamperios. Y con esto tenemos el ejercicio número A. El B, no estoy siendo el A. El B, tenemos aquí el voltaje más un voltaje VI y me pide hallar la relación entre V0 y VI. Bien, entonces lo que hacemos primero es ver, igual que antes, tiene negative feedback. Si tiene negative feedback, el voltaje más igual al voltaje menos, V más aquí igual a V menos aquí. ¿Cuál es el voltaje aquí? Esto es un divisor de tensión y entonces V más será el voltaje VI por resistencia de abajo, que es R2, partido por la suma de las dos, R1 más R2. ¿Cuál es el voltaje menos? Pues el voltaje menos será, esto es otro divisor de tensión, o voltaje total, V0 por resistencia de abajo, que es R1 en este caso, partido por la suma de las dos, R1 más R2. Y como tienen que ser iguales, igualamos esto. Nos queda VI R2, R1 más R2, igual a V0 R1, R1 más R2. Como lo que queremos hallar es V0 entre VI, paso el VI aquí dividiendo y esto pasa aquí multiplicando. Me quedará R2, R1 más R2, que multiplica el R1 más R2 pasa multiplicando y el R1 pasa dividiendo. R1 más R2 y R1 más R2 se van y me queda R2 entre R1 igual a V0 partido por VI. Voltaje en la salida entre voltaje en la entrada, pues será R2 partido por R1. Vemos aquí que la señal está aplicada en el pin no inversor, por eso queda también con el mismo señal. Y la amplificación es R2 entre R1, en este caso que son las dos iguales. Tercero, muy parecido a este de aquí me pide hallar V0. Tengo VI, R1, R2, R2, R1 y igual que antes. Entonces, aquí, no, este sigue siendo el B, no, perdón, el C aquí está cambiado. Aquí lo que tengo es, tiene negative feedback, ¿sí? Por lo tanto, V más igual a V menos. V más está a tierra, 0 voltios, por lo tanto, aquí tendré también 0 voltios. ¿Qué pasará aquí entonces la corriente? Esto antes que un divisor de tensión que iba abajo, ahora no, si aquí ahora tengo 0 voltios, pues aquí habrá corriente de aquí a aquí,
pero de aquí, si esto es 0 voltios y esto también es 0 voltios, aquí no habrá corriente. Es como si esta resistencia, podríamos eliminarla, no existe o no funciona porque están al mismo voltaje. ¿Cuánto vale entonces aquí? Esto será I sub 1. Pues I sub 1 será voltaje inicial VI menos voltaje final, que es 0, partido por R1. Esta intensidad que viene por aquí, como en el pin no entra corriente, toda pasará por aquí. Esta de aquí, I sub 2, será la misma. I sub 2, ¿cuánto vale I sub 2? I sub 2 será 0 menos V0 menos V0 partido por la resistencia, que es RF. Hemos dicho que las dos intensidades son iguales, porque la que llega aquí, por aquí no pasa nada, tiene que venir toda por aquí. Me queda que VI entre R1 igual a menos V0 partido por RF. Si volvemos a hacer como antes, V0 entre VI, V0 entre VI es igual a menos RF entre RI. Queda la amplificación, el mismo valor que el amplificador negativo, menos RF entre RI. Y el cuarto, el D, tenemos este de aquí, que aquí tengo 3 voltios y 2 voltios. Entonces, este de 3 voltios y 2 voltios, pues calcularlo de distintas maneras, pero vamos a utilizar la fórmula general. V0, voltaje en la salida, será voltaje en la entrada positiva por la amplificación positiva más voltaje en la entrada negativa por la amplificación negativa. Amplificación positiva, bueno, esto tiene negative feedback, como siempre, que en este caso es, amplificación positiva es 1 más RF entre RI, 10 cuartos. Amplificación negativa, menos 10 cuartos. Voltaje en la entrada positiva, pues este es 2 voltios. 2 voltios. Voltaje in en la entrada negativa. Recordamos que el voltaje a la entrada positiva es justo el que detecta el pin no inversor, mientras que el voltaje in negativo es el que aplicamos antes de la resistencia, o sea, este de aquí, 3 voltios. Aquí tengo 3 voltios. Entonces me queda que V0 será 2 por 4 por unos 4 más 10, 14 cuartos, esto quedará menos 30 y cuartos. 4 por 2, 2 por 14 da 28 cuartos menos 30 cuartos igual a menos 2 cuartos, que es igual a menos 1 medio, o V0 podemos poner que es menos 0,5 voltios. También podemos hacerlo por intensidad, es este aquí. Si tengo negative feedback, implica el op-amp fuerza para que los voltajes V más sea igual al V menos. V más, aquí tengo 2 voltios, aquí tendré que tener 2 voltios también. Intensidad que pasa por aquí, al llegar aquí, como no entra en aquí, tiene que seguir toda por aquí. Intensidad esta, pues tenemos que es voltaje inicial. Me voy a la piscina. Intensidad igual a voltaje inicial 3 menos voltaje final 2 partido por 4K. 3 menos 2, un cuarto. Un cuarto es 0,25 miliamperios. Estamos aquí pues estamos con 4K. 0,25 miliamperios. Y aquí tiene que ser la misma corriente. La que viene por aquí, 0,25, tiene que pasar por aquí. Entonces, 0,25, si tengo ahora la corriente que esto es 0,25, y aquí tengo 0,25, ¿cuál será la caída de voltaje en 10K? 0,25 por 10, 2,5K. 2,5 voltios, perdón. Aquí tengo 2 voltios y caen 2,5, significa que aquí a la salida tendré el menos 0,5 voltios, que también hemos hallado aquí de la otra manera.